Bien, vamos a reiniciar el tema. Habíamos estado conversando sobre los equipos de protección auditiva. Y bueno, si no tienen alguna consulta de parte de ustedes, vamos a proseguir con el curso. Vamos a hablar ahora de la protección respiratoria. ¿Cuándo es que se requiere? Básicamente, cuando existe algún agente químico por encima, reconocemos, lo identificamos por encima del límite permisible que está por tablas, o cuando exista una atmósfera en donde reconocemos que el nivel de oxígeno es deficiente, es decir, menor a 19.5%, ¿correcto? Debemos reconocer que menos de 19.5, inclusive hasta posiblemente 16.5, todavía pueda sostenerse la vida, pero ya el individuo no puede hacer una actividad física, ¿correcto? Como por ejemplo autorrescatarse. Por eso es que normalmente se fija el nivel de 19.5 como el nivel crítico que debe tenerse en cuenta. Bien, los equipos de protección personal podemos clasificarlos en dos grandes grupos. El primero de ellos es el denominado dependiente del medio ambiente, es decir, es aquel equipo que, como su nombre lo indica, requiere del aire que existe en el medio ambiente, ¿correcto? Entonces, el individuo no cuenta con un suministro independiente, entonces es dependiente del medio ambiente. Y en ese caso, estos equipos dependientes del medio ambiente a su vez se subdividen en equipos de protección respiratoria de filtro mecánico y equipo de protección respiratoria de filtro químico, dependiendo si el agente químico a filtrar es un particulado, esencialmente, o si el equipo o el agente químico a filtrar puede ser un gas, un vapor, un aerosol, ¿correcto? Bien, eso es en cuanto a aquellos que, vuelvo a repetir, dependen del nivel de aire y del nivel de oxígeno que existe en el medio ambiente. Existen otros que a su vez tienen un suministro independiente y por tanto no dependen del medio ambiente, ¿correcto? En este caso podemos dividirlos en dos grupos. Uno de ellos se denomina los equipos de protección respiratoria semiautónomas, en el cual el suministro viene por una línea de aire, y los equipos de protección respiratoria autónomos, en donde tiene un dispositivo que es el que de manera independiente, de manera autónoma, le suministra el aire. Bien, los equipos dependientes del ambiente son básicamente de tres tipos. Las denominadas mascarillas autofiltrantes, en las cuales se puede decir la parte que filtra el agente químico es básicamente el mismo respirador buconasal con el que se cuenta, ¿no? Es decir, el mismo respirador es el medio mediante el cual se filtra el agente químico. Por eso se denomina mascarillas autofiltrantes. Y estas pueden servir contra materiales particulados, contra gases o vapores. ¿Correcto? En otras palabras, puede funcionar como un filtro mecánico o como un filtro químico. Existen como segundo tipo de equipos dependientes del ambiente a los respiradores denominados buconasales, que pueden ser de uno o de dos cartuchos, ¿no? En la ilustración vemos un buconasal de un solo cartucho, ¿no? En el cual también dependiendo de la calidad del cartucho nosotros podemos tener filtración de tipo mecánica o de tipo química. Eso no quiere decir que estos respiradores buconasales no tengan una especie de prefiltro que también sirva para filtrar parte de los componentes particulados que pudieran existir.
El último tipo de equipo de protección respiratoria dependiente del ambiente se conoce como máscaras antigas. La máscara antigas tiene una protección adicional que, como su nombre lo indica, es una máscara que protege de la vista, ¿correcto? Es decir, este equipo de protección respiratoria no solamente protege contra la respiración de un agente químico contaminante, sino que también protege al individuo contra el agente químico que posiblemente tenga alguna característica irritante o corrosiva. Bueno, con relación a la pregunta, normalmente uno puede reconocer qué tipo de agente es el cianuro de sodio, por ejemplo, ¿no? Es un irritante, es un producto vapor orgánico. Normalmente ahí podemos ver que tiene sodio y a lo mejor el sodio al mezclarse en contacto con las mucosas pueda generar ácido clorhídrico, no, perdón, puede ocasionar hidróxido de sodio, no sé, podría ser irritante, ¿no? Entonces normalmente tendríamos que utilizar un filtro para gases ácidos. Lo que no sé básicamente o no tengo claro básicamente es cuáles son las características de ese cianuro de sodio, ¿no? Aparentemente por el sodio puede ser un irritante, pero el radical cianuro es también para un tóxico, ¿correcto? Entonces habría que ver si existe algún filtro que filtre el radical cianuro, que capture el radical cianuro. No, no se escucha. Ahora, con relación a la anterior pregunta, debemos tener en cuenta que cada fabricante tiene especificaciones para sus cartuchos. En todo caso, sería cuestión de contar con el catálogo del fabricante y en ese caso normalmente el fabricante tiene una carta química en la cual dependiendo del componente uno pueda escoger el, el cartucho. Ok, mientras a lo mejor el amigo Kevin pueda escribir su pregunta, vamos a proseguir con la exposición. Bien, como les había indicado anteriormente, pues en el caso de los independientes del ambiente tenemos equipos denominados autónomos o de aire autocontenido, que en siglas para el término en inglés es SCBA, ¿correcto? Safe Contained Breathing Apparatus. Eh, Estos equipos autónomos a su vez se pueden subdividir en dos tipos, de circuito abierto o de demanda y de circuito cerrado o de recirculación. En el caso de los de circuito abierto o de demanda, el balón de oxígeno, perdón, el balón de aire que tiene el individuo normalmente se va consumiendo conforme se va demandando el nivel de aire que requiera el individuo, ¿correcto? Y por tanto tiene una cierta duración.
que normalmente puede ser una hora, hora y media, 2 horas, dependiendo de la actividad, de la demanda que genera la actividad, ¿correcto? Del individuo. Eh, en el caso de los de circuito cerrado o de recirculación, existe en el sistema un, una especie de dispositivo que capta el CO2 que emite el individuo y por medio de una serie de reacciones químicas purifica eso de modo que se pueda obtener nuevamente oxígeno, ¿correcto? Entonces, de manera que en estos equipos de circulación cerrado o de recirculación, normalmente la duración está en función de cuánto dure también este sistema de purificación, ¿correcto? Pero puede superar de las 2 horas o de las 3 horas este, el empleo de este equipo de protección autónoma. Puede, no sé, tal vez durar, dependiendo, vuelvo a repetir, de ese sistema de purificación, puede durar 4 horas, tal vez 6, no estoy muy seguro. Respecto a los equipos semiautónomos, que son aquellos que dan una cierta autonomía, por eso se denomina semiautónomos, ¿no? Esta semiautonomía es a través de una línea suministrada a través de un compresor, como ese que ven ustedes de color azul, ¿no? O a través de un suministro de aire manual, a través de un equipo externo por el cual se va suministrando el aire, ¿correcto? Normalmente constan de una capucha, con la que ven ustedes un visor panorámico y un dispositivo en el cual se conecta la manguera o la línea de aire. En inglés tiene las siglas de SABA, ¿no? Bien, eso es en cuanto a los equipos de protección respiratoria. ¿Tendrían alguna pregunta, alguna inquietud? Si no, proseguiríamos con, en este caso, la protección del torso o del tronco. Bien, vamos a proseguir. Bueno, en cuanto al torso o tronco, hay básicamente chaquetas, delantales, correcto, también de diferentes tipos de material, como los más comunes son de cuero, pero también hay de fibra sintética como el PVC, el neopreno, el nitrilo butadieno. Hay algunos que ya se confeccionan de Kevlar, que como ustedes sabrán, pues es una poliaramida que tiene una resistencia similar al acero, ¿no? Hay de Tyvek, que es un material que sirve para recibir, se puede decir, contaminantes y puede ser desechado. Hay delantales de Nomex, que es básicamente también una poliaramida, pero que tiene la característica de ser de muy baja combustibilidad, ¿no? Y así por el estilo. También puede haber de tejido de fibra de vidrio, ¿no? Algunos tienen tela con almohadilla de refuerzo y así por el estilo. ¿Te refieres en el caso de la protección del tronco, Carolina? Bueno, normalmente, si es agua, evidentemente cualquier polímero puede servir, ¿no? Puede ser PVC,
puede ser neopreno. Lo que pasa es que el polímero que se escoge muchas veces se escoge en función al agente químico que va a recibir como impregnado el trabajador, ¿no? Sí, porque hay determinados polímeros que tienen resistencias a ácidos, otros a álcalis, otros a alcoholes o a otro tipo de agente químico, ¿correcto? Entonces, básicamente, por eso es que existen en el mercado diferentes tipos de materiales. Pero en el caso de agua, podría ser, no sé, pues uno de PVC que utilizan básicamente los jardineros, ¿no? Bueno, si el problema es el peso, no sé, habría que ver si es que, bueno, en el mercado hay algún tipo de tejido que sea liviano. Yo, la verdad, lo que sucede es que normalmente al tejido del material, a veces en el reverso lógicamente así como los guantes, se le da un recubrimiento que es el que justamente va a evitar que el chorro de agua pase, porque el tejido, acuérdate, como es un tejido, y posiblemente el tejido como tal es permeable al agua, ¿correcto? Entonces normalmente al tejido que se ha puesto, se le pone en la parte trasera, se puede en el dorso del, de la chaqueta o del delantal, se le pone una protección adicional, ¿no? Que es el que posiblemente hace que finalmente el equipo tenga un cierto peso. ¿Sí? Bien. eh, En todo caso, si tu problema es el peso, a lo mejor sería bueno consultar con el proveedor. El fabricante te podría dar alguna solución. A lo mejor ellos tienen algún tipo de material que pueda ser liviano. Bien, ok. Prosiguiendo, bueno, ahora vamos a hablar sobre los equipos de protección personal para las extremidades. Eh, Como ustedes pueden ver ahí en el cuadro, tenemos equipo de protección para las extremidades superiores, en este caso brazos y manos, o equipo de protección para las extremidades inferiores, que son las piernas y los pies. En el caso, por ejemplo, de los brazos y manos podemos tener normalmente mangas que pueden ser de cuero o de material sintético, ¿correcto? Eh, Pueden también ser de fibra, de una fibra o de un tejido metálico, para aquellos que requieran tener este tipo de protección, ¿no? Eh, en el caso de las manos, obviamente ahí existen pues básicamente los guantes, ¿no? Que son los equipos de protección para las manos más conocidas, los guantes y los mitones, pero también podemos emplear cremas con determinada resistencia a ácidos o álcalis, o también podemos utilizar dedales en algunos casos. Entre los guantes y los mitones podemos también ver que hay una diversidad de materiales, obviamente dependiendo de los requerimientos mecánicos o químicos que pueda tener la ocupación del trabajador, ¿no? Los guantes más comúnmente conocidos son los guantes de cuero, en este caso de cuero amarillo, ¿no? Pero también hay guantes de cuero cromo,
que pueden tener o no tener refuerzo, ¿correcto? En este caso, refuerzo en el dorso o refuerzo en la palma. Eh, Hay guantes de cuero que en este caso no se hacen de cuero amarillo, sino se hacen de badana, que normalmente se utilizan para trabajos de menor exigencia mecánica y son mucho más cómodos y mucho más livianos. Existen también guantes de fibras sintéticas, entre las cuales podemos tener en cuenta el PVC, el PVA, ¿no? El polivinil alcohol, podemos tener también de nitrilo butadieno, podemos tener de neoprene o de neopreno, podemos tener de Kevlar, ¿no? Este, eh, También en el caso de los guantes de fibra sintética debemos tener en cuenta que hay guantes de fibra sintética en el cual solamente está la fibra como tal, ¿correcto? Eh, pero hay guantes en los cuales tienen internamente, así como en el caso de los delantales, tienen en su parte interna un forro, ¿no? ¿Correcto? Un forro que le da una mayor protección o un forro que inclusive le permite sobrellevar mucho más allá la sudoración de las manos, ¿correcto? Entonces hay ese tipo de adiciones o de aditamientos que puede tener el guante. También hay guantes de tejido de fibra de vidrio, ¿no? O también de tejidos de malla metálica, se puede decir, ¿no? De un tejido metálico. Entonces, dependiendo, vuelvo a repetirles, de las exigencias mecánicas o químicas que pueda tener la ocupación, uno puede escoger, ¿no? En función a ese material, qué guante o qué mitón es el más adecuado para la ocupación. Sí, efectivamente, en el caso de los guantes de malla o de tejido metálico, normalmente se emplean en actividades en donde el trabajador pueda sufrir cortes por algún tipo de instrumento que esté empleando, ¿correcto? Eh, en el caso de los polímeros, hubo un polímero que resultaba bastante empleado como polímero anticorte, obviamente con las limitaciones que tiene el hecho de usar una fibra sintética, era por ejemplo los guantes de nitrilo butadieno, ¿no? El nitrilo butadieno tiene una resistencia mecánica posiblemente un poco superior al del resto de polímeros normales, salvo el Kevlar, ¿correcto? Salvo el Kevlar, que posiblemente el Kevlar es el que supera a los otros, ¿no? Porque el Kevlar tiene una dureza mayor que la del acero inclusive, ¿correcto? Entonces, como le decía, si se desea proteger contra cortes que no sean muy exigentes, se puede utilizar unos equipos, unos guantes de NBR. Obviamente dependiendo del límite que el fabricante recomiende, ¿correcto? Ahora, si no se puede, si es mayor exigencia, puede emplearse Kevlar o si no, estos guantes de malla o de tejido metálico. Bien, como le decía, ¿no? Normalmente ese recubrimiento interno o forro es de un material como ahí se indica de jersey, algodón o similar, que sirve para absorber un poco la transpiración de las manos, ¿no? Y dar una cierta mayor comodidad al usuario. Eh, También podemos encontrar como equipos de protección aquellos que tengan
palmas o en los dedos una terminación rugosa, ¿no? Esa terminación rugosa facilita el agarre de los objetos, la destreza que pueda tener el individuo, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Yo tengo un individuo que manipula envases que son de vidrio, entonces una manera de mejorar la destreza, el agarre de estos envases de vidrio que podrían en algún momento romperse y cortarle a uno, podría ser solicitar que los guantes a emplear tengan esta terminación rugosa tanto en la palma como en los dedos, ¿no? En el dorso, en la zona de los dedos. Bien, vamos a entrar ahora a ver lo que es los equipos de protección personal de piernas y pies. ¿No? Aquí podemos tener en cuenta pues también que existe una serie de dispositivos que pueden servir como equipos de protección. Podemos tener polainas o escarpines, rodilleras, ¿correcto? Y lo que comúnmente podemos encontrar, pues que son lo que se denomina el calzado de seguridad, ¿no? En este caso botines o botas, ¿no? ¿A qué nos puede proteger? Como les indicamos ahí, ¿no? Golpes, pinchaduras, aplastamientos, quemaduras por contacto, ¿no? También puede servirnos para prevenir o evitar resbalones debido a tener una suela antideslizante y así por el estilo. En el caso de la protección de las piernas, debemos tener en cuenta que tanto las polainas o perneras, ¿no? Tienen una solapa, ¿no? Que permite en la parte inferior tiene un refuerzo que permite justamente proteger con cierto nivel de protección el empeine, ¿no? En algunos casos, dependiendo de si uno solicita o no, inclusive podemos tener un refuerzo frontal en la parte frontal para, para que podamos proteger esa zona contra impactos, ¿correcto? Y debemos tener en cuenta siempre ese requisito que les había mencionado al comienzo del curso, en el sentido que determinados dispositivos, como el caso de estas perneras, deben ser fáciles de quitar para el caso de una emergencia, ¿no? Por ejemplo, normalmente quienes emplean estas perneras o polainas, soldadores, y a veces por ahí puede salpicarle una escoria, y entonces uno debe rápidamente retirar la pernera que se ha introducido, de la escoria que se ha introducido para poderla eliminar, ¿no? Ok, para la protección de los dedos de los pies, ¿no? La norma Indecopi, la 3050063, nos indica que debemos tener una puntera de material, en este caso de acero, ¿correcto? Además, me indica la norma que para prevenir resbalones la planta debe tener una terminación antideslizante. ¿Correcto? Son dos cosas que exige la norma ITINTEC. Aquí a veces sale un poco la discusión de si uno puede emplear una puntera de acero en trabajos eléctricos, ¿no? Al respecto, eh, uno debe entender que normalmente la puntera de acero es un dispositivo que está protegido por el cuero del calzado, ¿correcto? Y no solamente está protegido por el cuero del calzado, sino que internamente también tiene una parte de cuero que lo reviste y que también evita el contacto directo de la puntera de acero con el pie del usuario, ¿no? Y en ese sentido, hasta cierto punto, podría ser exagerado decir que, bueno, pues un trabajador con puntera de acero puede tener
peligro, ¿no? Lo que sí debería pedirse, obviamente, en un trabajo eléctrico es que la suela sea dieléctrica, ¿correcto? La suela sea dieléctrica. Eh, lo que sucede es que también, pues, uno a veces se va al extremo y dice, no, bueno, no debe tener ningún tipo de componente metálico, ¿sí? Y en estos casos, tal vez debería verse si es que una puntera reforzada es suficiente o si el individuo está expuesto a que le caiga un objeto contundente al pie, ¿no? En ese caso no debería emplear una puntera reforzada. Tendría que emplear, pues, a lo mejor una puntera de algún polímero como el Kevlar, obviamente costoso, pero que tiene una dureza que sí permite protegerlo contra un golpe sumamente fuerte. A ver, la amiga Carolina está haciendo una pregunta, ¿no? Dice, en el certificado de entrega al proveedor, ¿qué características se evalúa para ver si es antideslizante o no? Bueno, sí, lamentablemente no hay una manera de poder calificar la característica antideslizante de la superficie o de la terminación de la superficie, salvo hacer una prueba. En este caso, antes de comprar el calzado, debería pedírsele al proveedor una muestra, ¿correcto? Y con esa muestra emplear a algún trabajador para que lo use y se vea qué tan antideslizante puede ser la superficie, ¿correcto? Lamentablemente, solamente a través de una prueba, ¿correcto? Una prueba de campo, se puede determinar la idoneidad de la parte antideslizante de la suela. Lamentablemente no hay manera de probarlo, salvo que uno lo envía a un laboratorio. Ahora, la gran pregunta es, ¿el laboratorio bajo qué criterios va a probar el nivel antideslizante? Habría que ver si es que la norma ITINTEC, en la norma ITINTEC se establece algún procedimiento de laboratorio para determinarlo. Y en este caso, ese procedimiento de laboratorio de la norma ITINTEC, perdón, de la norma INDECOPI, puede ser replicado en un laboratorio y ese laboratorio pueda decirles a ustedes que efectivamente la característica es antideslizante, ¿no? Pero eso, si ustedes ven, puede resultar un poco o mucho más costoso que simplemente hacer una prueba de campo, que es inclusive mucho más práctico. Nuevamente, ahí repito que la prueba definitiva sería la prueba de campo. Evidentemente para zonas en donde puede haber un material aceitoso, como puede ser, vamos a decir, aceites, lubricantes, valga la redundancia, o algún combustible, como puede ser diésel, sí, evidentemente la superficie antideslizante puede funcionar, pero una manera de podernos salir de la duda sería probando. Es una manera mucho menos costosa y mucho más práctica de determinarlo. Bien, ok, vamos a proseguir. Existen en el caso de calzados que pudieran ser para trabajadores en donde puedan pisar clavos o objetos de ese tipo que puedan estar saliendo y que puedan afectar la planta o la parte de de la espina, de la espinilla del trabajador, entonces puede haber protectores, ¿no? En este caso, en el caso de la espina, de la canilla, puede haber protectores metatarsianos, o en el caso de la planta puede haber una plantilla flexible, básicamente de acero quirúrgico, que puede proteger. Adicionalmente, a la protección que pueda tener la misma planta, ¿no? Que es bastante limitada. Bien, finalmente existen labores específicas o especiales, como son los trabajos en altura, ¿no? En este caso, sobre ello, no vamos a redundar porque ya lo han visto en en el curso de trabajo de altura, pero vamos a hablar un poco sobre estos trabajos especiales
que requieren ser desarrollados cerca de cuerpos de agua de gran volumen y profundidad, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un trabajador que voy a estar expuesto en la cercanía, de un lago, de un río, de una presa, en estos casos eh, voy a requerir de un equipo de protección que me salvaguarde en caso de que por algún accidente pueda caer a ese cuerpo de agua, ¿correcto? Bueno, como les decía, esta parte del uso de protecciones contra caída, me imagino ya lo han visto en el curso de trabajo de altura, ¿sí? Y vamos a pasar básicamente a, bueno, algo que sí podría ser interesante en este caso de los arneses de seguridad, es que no solamente pueden ser empleados para trabajos de altura, sino que los arneses de seguridad pueden ser empleados para ingresos a espacios confinados, en donde uno no sabe cuál es el contenido de oxígeno que puede haber en el espacio confinado. Estos arneses de seguridad, a diferencia del arnés normal de trabajos en altura que tiene un solo anillo, estos arneses de seguridad tienen dos anillos en D que están ubicados a la altura del hombro, ¿correcto? Uno a cada lado y que sirven para conectar dos líneas de vida que puedan servir para que en caso de que el trabajador que ingrese al espacio confinado y colapse o tenga algún problema, pueda ser rescatado desde la parte exterior, simplemente levantando al trabajador mediante estas dos líneas o estas dos cuerdas de vida conectadas a sus dos anillos en D que están a la altura de los hombros. Bien, como le decía, ¿no? En el caso de estos trabajos en las inmediaciones de cuerpos acuosos de gran volumen, existen unos equipos de protección personal que se denominan dispositivos de flotación personal, que son también conocidos normalmente de manera común como aros o chalecos salvavidas, ¿no? ¿Correcto? Normalmente nosotros no tenemos en, en, en la parte nacional una clasificación y por eso puede ser útil emplear la norma del Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos. El Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos tiene una norma en el cual califica estos dispositivos de flotación personal en cinco tipos, de los cuales el más recomendable para trabajos industriales, es el dispositivo de flotación personal tipo 5 que da una flotabilidad mínima de 15.5 libras, ¿correcto? Entonces, estos equipos inclusive tienen estampados en su cuerpo la palabra work only, que quiere decir solamente para trabajos. En otras palabras, estos equipos de protección personal son solamente para labores industriales. No pueden ser utilizados para otro tipo de labores, como por ejemplo, pues navegar por ríos por cuestiones recreacionales, ese tipo de cosas. ¿Correcto? Bien, hasta aquí cubre toda esta temática sobre los equipos de protección personal. Si tuvieran finalmente alguna pregunta, si no, con esto estaríamos cerrando el tema.
Bueno, sí, hay que reconocer que los equipos de protección personal no protegen contra todo. Un casco tiene sus límites, unos guantes tienen sus límites, un equipo de protección auditiva tiene sus límites, ¿correcto? Sí, debemos tener en cuenta eso. Y evidentemente en la pregunta que plantea Kevin, eso es cierto, ¿no? Es decir, uno tiene que tener en cuenta las características propias de la función o del trabajo para con eso de establecer determinado equipo de protección, pero eso tampoco quiere decir que el usuario se extralimite en cuanto a su exposición al peligro, ¿correcto? Vamos a decir en este caso, por ejemplo, no hay equipo de aproximación a fuego, pero eso no quiere decir que uno pueda estar dentro de un fuego una hora, 30 minutos, ¿correcto? Esos equipos de aproximación a fuego en donde uno ingresa son bastante limitados simplemente por minutos, por ejemplo, ¿no? Para darles un ejemplo. Ok, entre una orejera y un tapón, ¿qué es lo más recomendable? Bueno, al respecto, eh, los tapones, se puede decir, han ido evolucionando en su mejora y uno puede increíblemente encontrar tapones que pueden tener una protección igual o superior al de un par de orejeras, ¿no? En ese aspecto, inclusive a veces los tapones pueden ser mucho más cómodos que las orejeras, pero todo eso se tiene que evaluar, ¿correcto? Eh, y normalmente también solicitar al proveedor que les indique a ustedes cuáles son los niveles de reducción de ruido que proporcionan esos equipos que ellos están ofreciendo. Eh, Norma o estándar de fabricación o de calidad, ¿a eso te refieres? Bueno, normalmente no, normalmente lamentablemente el estándar se establece básicamente para el casco, pero sí uno puede extrapolar ciertas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, el barbiquejo también debe ser fabricado de un material que tenga baja combustibilidad. El barbiquejo también tiene que ser, que no ser, por ejemplo, tóxico al contacto con la piel del usuario, ¿correcto? El barbiquejo no debe ser incómodo para el usuario, debe haber alguna manera de cómo ajustarlo. Entonces, de ese tipo de consideraciones que uno puede extrapolarlo de la misma norma del casco. Claro, en el caso del barbiquejo, a- recuerden ustedes que dijimos que habían dos tipos de barbiquejo, ¿no? El barbiquejo normal, el común, y el barbiquejo que tiene tres puntos de sujeción. En este caso, si yo requiero un barbiquejo que me ajuste y me dé un ajuste mucho más efectivo, por ejemplo, ante una solicitación X, debería utilizar estos barbiquejos de tres puntos y no el normal, ¿no? Debido a la elasticidad que menciona Carolina. No, eh, eso es básicamente un criterio de visibilidad, ¿no? Uno debe, y para eso justamente, felizmente hay pues cintas reflectivas disponibles con las cuales uno puede poner la cantidad que uno considere necesaria.
Mm, no capto el sentido de tu pregunta, Carolina. ¿El protector de la barbilla? Bueno, el protector de barbilla, como su nombre lo indica, es para proteger la barbilla. Hay lamentablemente trabajadores que han sufrido algún corte con el filo de la banda, ¿correcto? Al estar en contacto la banda con a la altura de la barbilla, ¿no? Por ponérselo demasiado rápido o retirárselo demasiado rápido, han sufrido un corte, ¿no? Entonces ese protector de barbilla sirve un poco en ese sentido, ¿sí? Ahora, salvo que, bueno, pues siempre el trabajador tenga ese cuidado de retirárselo y ponérselo eh, de manera no brusca. Pero en todo caso siempre es bueno que tenga ese protector. Ahora, ojo que el protector de barbilla no debe tener filos muy cortantes, que también sería contraproducente. O sea, ese protector de barbilla no debe tener bordes muy agudos, que puedan también servir para cortar o como instrumento de corte al individuo, ¿no? Ojo, debemos tener en cuenta eso. Por eso siempre el protector de barbilla debe ser revisado, porque a veces hay proveedores que dan protectores de barbilla y justamente el borde del protector es un borde sumamente filoso y entonces es contraproducente y es peligroso. Bien, hasta aquí terminaríamos. Si tienen alguna duda final, tenemos el taller donde puedan ustedes plasmar alguna duda adicional. Bien, agradezco la atención y bueno, será hasta una próxima oportunidad.